Bueno, si es primera vez que vienes al canal y apareciste por aquí de pronto y te ves todo esto, te cuento. Pues esta es una caja que desarmamos, que si no has visto la primera parte del vídeo te la dejo en la parte de arriba. Y lo que vamos a hacer ahora es armarla toda. La hemos lavado lo mejor que hemos podido, sobre todo las carcasas ha costado una barbaridad lavarla, no han quedado impolutas como deberían, pero para efectos del vídeo nos vale porque la caja tiene un problema con el selector que no pude terminar de armarlo porque el selector está roto internamente, que es este el selector. Entonces voy a pedir ayuda a ver si lo podemos echar a camino y montarla. Tenemos toda la tornillería, los grupos, tal, todo lo hemos lavado en la máquina de ultrasonido. La verdad es que ha quedado súper bien. Todo está así de limpio y seco. Todo está impoluto, de hecho algunas marcas de óxido por alguna parte, no hay problema. Toda la piñonería, bueno, ¿recuerdas cómo estaban las horquillas? Aquí las tenemos, cómo han quedado. Te dejo en el primer comentario del vídeo el link de acceso a la máquina de ultrasonido que hemos utilizado, ¿vale? Por si la quieres comprar. Y vamos a comenzar a armar esto a modo de tutorial de cómo se arma esta caja de cambio. ¿Y qué caja de cambio es? Esta que está aquí son las siglas que tiene la caja de cambio, porque no me acuerdo cuáles eran. Dentro vídeo. Bien, pues tenemos nuestra carcasa. Importante que para montar esto tengas los lubricantes con el que a ti te guste armar las cajas. Hay quienes lo arman con grasa, hay quienes lo arman con el aceite que lleva la caja, que es como se suele hacer. A mí me gusta armarlos con Prelup o con grasa sintética. Sí es importante que si vas a armar algunas partes de la caja de cambio con grasa, que sean grasas sintéticas porque el aceite que lleva esta caja de cambio es sintético. Entonces no vayas a poner una grasa mineral con un aceite sintético. Entonces ya nosotros cambiamos esta pista de aquí, esta pista de aquí y esta pista de aquí teóricamente. Es decir, estas tres pistas que están allí, nosotros ya las hemos cambiado, las hemos revisado, las hemos puesto nuevas, hemos corregido el problema que tenía la caja, que era la quinta que estaba quemada. Luego explicamos por qué se queman tanto estas cajas de cambio, por qué se queman las quintas. Hemos cambiado este rodamiento de aquí. Recuerdo que todo esto es hipotéticamente, esto es un tutorial didáctico. Cambiamos este rodamiento de aquí, que son los que van aquí en esto. Aquí también hemos cambiado este rodamiento y muy importante, si te fijas aquí, en este grupo, aquí lleva unas tóricas o unos horrines. Según, déjame en los comentarios cómo le dicen en tu país a estos aritos de goma que van aquí. ¿Por qué? Porque esto va a ser de sello hermético, porque todo esto está bañado de aceite, para que el aceite no se cuele a través de estos tornillos de aquí. Entonces es muy importante que tengan las 4 tóricas y que estén en buen estado. Comenzamos a armar esto. Bueno, los prelup de las cajas de cambio, porque voy a prelubricar este rodamiento, vienen muchísimos, ¿vale? Lo puedes armar con aceite, como dije, de SKF. A veces cuando compras un kit de distribución de cadena te viene esto, es raro que se gaste todo. De Liquimoli viene este, que es sintético, según tengo entendido. También lo puedes utilizar. Yo voy a utilizar el Redline Assembly, que es el que siempre uso, ya lo has visto aquí en el canal. Y en el enlace de Amazon, pues tienes ahí también un link de compra. Pues esto es mandarle aquí, para que el rodamiento no trabaje en seco al montarlo. Recordemos que lo acabamos de lavar con ultrasonido y todo esto está seco, limpio. Yo lo primero que monto siempre, nuestro diferencial. Montas aquí el diferencial. Además, ¿ves cómo suena el rodamiento? Pues esto no debería sonar así. Aquí nos está diciendo que este rodamiento obviamente está en mal estado. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a apoyar en una bandejita. Voy a tratar de hacerlo aquí arriba para que se vea bien. Ahí se ve, ¿no? Perfecto. Bueno, nosotros vamos a coger nuestro grupo secundario y al estar lavado con ultrasonido, nosotros no hemos hecho el proceso de desarmarlo todo e irlo montando con grasa. Recuerda que aquí adentro, para que estos rodamientos giren, ¿verdad? Hay unos rodamientos que son estos, que son rodamientos de polines o rodamientos de aguja y están secos. Entonces lo que vamos a hacer, así de manera un poco guarra, es lubricar todo esto para que le llegue el aceite dentro de todos esos rodamientos. Además, es muy importante porque tenemos los conos y los bronces y no deben trabajar en seco. Este solidario con este, aquí, pues abrimos, lubricamos todo esto con bastante aceitito, que no se note la pobreza. Giramos para el otro lado, lubricamos. Yo te recomiendo que el aceite que vas a utilizar aquí va a ser el mismo aceite que lleva la caja de cambio. ¿Ves cómo está? Ok, el mismo aceite, la misma valvulina que tú vas a usar en esta caja, pues vas a lubricar todo este conjunto. Incluso hay quien lo sumerge en aceite, lo mete en aceite y lo deja un ratito ahí. Bueno, ya eso es cuestión de gusto. Recuerda que esto lo estamos haciendo porque nosotros no hemos desarmado el grupo, no hemos despiezado todo esto para poner los rodamientos nuevos. Si reconstruimos una caja, eso se hace, se desarma entero y a medida que vamos montando cada uno de los rodamientos, pues lo vamos lubricando. Trapos como siempre, que los tengo todos utilizados, no te creo. Aquí, trapo por aquí y ponemos esto aquí. Cogemos nuestro
Otro eje que aquí lleva un rodamiento y lubricamos también. Un dato curioso, muy importante, es que como vamos a trabajar con aceite y todo esto gotea aceite, intentes que en el borde de la caja de cambios, lo que es aquí alrededor, no le caiga aceite, porque luego esta caja la vamos a sellar con formador de junta, silicona, anaeróbico, aeróbico, el que tú quieras. Y te voy a explicar cómo ponerlo para que la caja quede súper chula y profesional. Cosas varias. Boté el imán. El imán que va aquí desapareció. Y dato importante, vamos a explicar, cuando montemos la quinta, vamos a explicar cómo se monta esto con las grapitas y todo esto. Vamos a hacer un detalle muy chulo. Venga, vamos. Ok, le dimos la vuelta a la caja para que tengas mejor visualización. Entonces ponemos un poquito de aceite aquí en esta pista, un poquito en esta pista y un poquito en esta pista. Y aquí tenemos nuestro grupo. Recuerda que tiene todas las tóricas en su sitio y entonces nosotros vamos a poner esto aquí. ¿Qué pasa? Que se va a trancar aquí con la corona del diferencial. Entonces levantamos y hacemos un jueguito aquí y ahí está. Ya tenemos el secundario montado y nuestra corona del diferencial. Ahora voy a volver a darle vuelta a la caja para seguir con el resto, que es por este lado. Esto es mucha paciencia. Si algo no entra, en el 99,9% de los casos es que estamos haciendo algo mal, ¿vale? Tenemos este rodamiento. Recordemos que aquí entra el disco del embrague y esto va aquí. Entonces, levantamos este, metemos este y ahí está. Ahí está en su sitio. Bien, y ahora, ¿qué viene por este lado? Pues si recuerdas, pues aquí va la marcha atrás. Entonces es lo que vamos a poner ahora, la marcha atrás. La marcha atrás se compone de todo este perolero que está aquí. Esto que es la parte superior, nuestra horquilla de acción de la marcha atrás, piñón y el eje y piñón. ¿Qué es lo primero que tú vas a poner? Tú vas a poner este rodamiento primero, así. ¿Vale? Ahí. Y aquí te va a quedar el espacio para poner ahora este eje. ¿Cómo va este eje? Pues el retenedor este va hacia arriba. Entonces, así. Si te fijas, los dientes son cegados en esta parte de arriba y en la parte de abajo son rectos. Entonces, ¿qué hacemos? Como esto va a entrar con este piñón, la horquilla lo que nos va a hacer es subirlo y acoplarlo con este. Entonces no puede ir a subir así. Tiene que ser así y la horquilla lo levanta y lo pone ahí. Pero esto es estriado. Entonces, aceitito y ponemos esto aquí. Esto entra sin problema. Ahí está. ¿No? Entonces la horquilla va a trabajar aquí. Clac, pone la marcha atrás y la quita. ¿Vale? Bien. Vamos girando, vemos que nada de esto se tranque. Otra cosa que yo suelo hacer, quiero ir tan rápido para que no se haga largo el vídeo, que se me olvide, es poner en los piñones, pues ponerle también un poquito de prelup. La idea de todas maneras no es ni exagerar ni que trabaje en seco. Recordemos que esta caja, como todas las cajas que repares, tienes que llenarla toda de aceite antes de ponerla a trabajar, ¿no? Si no, menuda historia. Y esta caja de Volkswagen tiene una ventaja, que la puedes montar con el aceite. No tienes problemas de cuánto aceite lleva, si quedó pasada de nivel, si no, porque tú ves en el manual del fabricante cuánto aceite lleva y se lo pones a la caja. Una vez que la cierras, lo puedes llenar de aceite. Bueno, suficiente prelup. Ahora tenemos aquí esta bolita de aquí, le vamos a echar un poquito de prelup también, la bolita esta va aquí en el fondo de la caja y esto tiene que coger el piñón este de aquí. Esta parte que es plana va así, porque aquí es donde va el tornillo y ahora sí que sí, levantamos y ponemos aquí. Y aquí va nuestro tornillo, que este tornillo lo vamos a montar con trabarrosca. Toda la tornillería que va dentro de la caja de cambio le ponemos trabarrosca, porque si este tornillo por los lazos del demonio se suelta, la liamos. Hasta ahí llegamos. Bueno, buscamos nuestra punta. Bueno, sí, obviamente que con el manual de fabricante de la caja, esto lleva un par de aprietes, que es el que tú le vas a dar. Aquí tiene un rebaje que tiene que entrar en esa guía y aprietas tu tornillo. Y aquí debería funcionar al hacer esto. Ahí está, y la mantiene ahí, ¿vale? Y luego lo quitamos. ¿Qué nos falta? Pues esta pieza de aquí, que es la otra guía de la marcha atrás, que también lleva una posición. El rodamiento tiene que ir hacia abajo. Como ves, no entra. Entonces, echas esto un poquito para acá y lo pones ahí y aquí está. Esto es quizás lo que más fastidia cuando vas a cerrar la caja, porque cuando tú vas a cerrar la caja aquí, si esto se mueve, luego el tornillo que va por aquí no entra. Pero bueno,
Una vez puesto esto, tenemos marcha atrás. ¿Qué nos va quedando? Las horquillas, importante. Pues las horquillas, esta parte larga hacia arriba porque es la quinta. Nosotros vamos a alinear estos taquitos que queden así horizontales, porque estos taquitos van a entrar aquí en los conos, en los aros. No sé, cada quien le llama de una manera distinta. Pero bueno, es muy importante que esto quede hacia arriba, el de abajo tiene que entrar ahí y el de arriba tiene que entrar por ambos lados allí. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que nos va a mover los aros para poner una marcha u otra. Ahí. Vale. El selector entra aquí y va moviendo una horquilla, otra horquilla. Esta es la de la quinta y los pone. Truquito. Pues coge un elástico, a ver si este no se me rompe. Se lo pones aquí. Y lo pones aquí. Luego lo quitas, no te preocupes que no se va a salir. Y mantiene todo esto en su posición. Bien, pues aquí no nos queda más nada sino cerrar nuestra caja. Muy bien, pues antes de tapar la caja, al rodamiento otro poquito de Prelude. En teoría ya esto se te queda ahí quietito porque como que ya se acostumbró. No se te va a mover. No que va. Bueno, la horquilla, la liga que puse antes, la puedes poner así porque se armaba en la otra caja. La puedes poner por aquí, la puedes poner por aquí, le puedes poner una abrida. Lo importante es que a través del agujero del selector la puedas retirar. La otra es que tú coges tu caja de cambio, ¿verdad? Que la tienes aquí, coges la caja de cambio y la levantas más de este lado que de aquel. Entonces, por la misma fuerza de gravedad, ahí la tienes. Y esto ya ahí no se sale. Es muy importante que verifiques las veces que te haga falta que esto está en su sitio. Pero súper importante. Ahí está, ahí lo podemos hacer. Bueno, vamos a aplicar el formador de juntas Onural. Tienes varios. El original de Volkswagen es este. Esto a mí me parece sinceramente un verdadero disparate. Esto es un disparate. ¿Funciona muy bien? Sí. Pero me parece, a ver si entro aquí, me parece que el último que compramos, me parece que costó 80 y pico, 90 euros. Eso. Nada, olvídate. Tú coges el formador de junta que tú usas de toda la vida, uno que sea bueno. Bueno, lo he explicado 1000 veces. Tú coges tu formador de junta, uno que sea bueno, obviamente, y tú vas a hacer un hilito aquí. Voy a hacerlo por aquí así. Un hilito nada más. No es necesario más nada. Y ahora verás por qué digo que un hilito nada más. Bueno, si sigues el canal ya sabrás por qué, ¿no? Y entonces ahora cerramos nuestra caja. Verifica que tengas el imán, que aquí tienes el diferencial bien montado, las horquillas, el muelle, apretaste este tornillo, las horquillas en su sitio, están en los conos, todo bien, perfecto. Bien, la caja está en neutro, muy importante. La marcha atrás quizás lo más importante, que se nos va a ir ahora un poco hacia allá. Bueno, después la corregimos. Y coges tu tapa completamente limpia. ¿De acuerdo? Nada importante. Este señor también hay que lubricarlo. ¿Qué pasa? Que no gira. Y montas tu tapa despacito, con tranquilidad. Vale, sin agobio ninguno. Y aquí tenemos este piñón que va, este surco de aquí, va el cono este, ok, y ahora vendría todo esto, pero esto está desarmado y es lo que os quería explicar. Estas trabitas que están aquí, que esta parte larga va, esta parte de los dientes es distinta a esta.